o poner para ver si todos estamos conectados nuevamente, sino para mandar un recordatorio. Veo 37. Sí, ahí vamos a Creo que mandar el faltan, recordatorio en el chat. Faltan faltan, varios. faltan algunos. Muy bien, vamos a mandar ahora un mensaje. Ahí ya van a ir llegando, así que creo que arrancamos. Muchas gracias por levantar sus Perfecto. manos. Ya pueden bajarlas y por sus reacciones. Sí, ya van Bueno, a ir llegando. bueno, perfecto. Vamos a entonces a retomar para esta segunda parte de la clase. Entonces, como habíamos comentado al principio, vamos a charlar un poquito más, unos 10 minutos, de un par de temas que me parecen relevantes y que complementan un poquito lo que charlamos recién. Y después vamos a hacer, como hemos hecho el jueves pasado, una pequeña actividad en grupos. Entonces, nos metemos ahora dejando un poquito ya de lado la cuestión relacionada con nada, con crecimiento, empleo, distribución, profundizamos un poquito con esos temas. Vamos a entrar un poco más de lleno con lo que tiene que ver con lo que podríamos llamar el direccionamiento que tiene la inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Entonces, en principio uno podría argumentar que a nivel macro, y dejando de lado el potencial en términos de crecimiento y en términos de empleo, la inteligencia artificial podría generar disrupciones negativas por dos motivos, fundamentalmente. Por una parte, lo que tiene que ver con el impacto sobre el mercado laboral, sobre el trabajo, que si bien acá comentamos que la evidencia en principio es tranquilizadora, que por otra parte los números más actuales mostrarían que al menos en términos relativos el impacto no sería tan fuerte como esperábamos inicialmente, no deja de haber un sesgo de la inteligencia artificial hacia la automatización de procesos. De hecho, hay muchos autores que hablan de lo que ellos denominan una automatización excesiva. Cuando tenemos un problema de automatización excesiva es porque definitivamente el foco de las innovaciones está puesta en el ahorro de costos, básicamente. Entonces son como dos formas distintas de enfocar el problema. Una forma es cómo hago para disminuir costos laborales, obviamente, y otra cosa es cómo hago para que el trabajo se vuelva más productivo. Son dos enfoques totalmente distintos. Y hay un tipo de efecto del cual nosotros casi no hemos hablado, pero que es algo bastante preocupante porque hay muchísima evidencia. Es paradójicamente lo que tiene que ver con el impacto de la inteligencia artificial sobre algo que seguramente ustedes han conversado en detalle en otros módulos y es más la parte de impacto sobre la política. Concretamente, hay mucha evidencia, y de hecho se las puedo compartir después si quieren ahí por el grupo de WhatsApp o por la plataforma, de que la calidad de las democracias durante los últimos años viene en picada. Tenemos menos calidad democrática. Lo miren por donde lo miren. Yo particularmente miro mucho el índice de democracia que elabora anualmente la unidad de inteligencia de The Economist, que es uno de los que tienen más difusión. Y la verdad es que cuando lo miramos a nivel de América Latina, de África, incluso de Europa, de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, encontramos que la democracia viene perdiendo calidad en escala de 1 a 10. Por eso es interesante, después les puedo pasar información al respecto, pero cabe la pregunta también de si estas nuevas tecnologías no pueden tener algo que ver, quizás más de la mano de esto de información falsa y todo lo demás, que es un tema en el cual no nos vamos a meter ahora, pero es un tema que impacta la economía. ¿Por qué? Porque hay muchísimas investigaciones empíricas que encuentran lo que intuitivamente esperamos, que haya una correlación positiva entre la calidad de la democracia de un país y su nivel de ingreso per cápita o la tasa de crecimiento de su Producto Interno Bruto. Con lo cual, si tenemos debilitamiento de la democracia, podríamos esperar que también haya problemas en términos de crecimiento. Por otra parte, hay algo interesante acá y es que
y este es un argumento que traen con mucha frecuencia Acemoglu y sus coautores, y es que en realidad no hay nada predeterminado con respecto a la inteligencia artificial. Es decir, no está escrito en ningún lado que por definición la inteligencia artificial tenga que destruir empleos o que por definición la inteligencia artificial tenga que generar más crecimiento. Todo depende a fin de cuentas de cuál es la dirección que toma la inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces, hay un libro muy interesante, yo se los mencioné en la clase pasada, que es este último libro que sacaron a Acemoglu y Johnson. A Johnson también ganó el Nobel de Economía el año pasado, que es este libro que se llama Poder y Progreso. Entonces, en ese libro ellos hablan de cómo a fin de cuentas la dirección o el direccionamiento que toman los avances tecnológicos tiene que ver con cuál es la visión tecnológica que predomina. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, por ejemplo, nos volvemos a un ámbito o nos vamos a un momento histórico que no tuvo nada que ver con la tecnología. Ustedes recuerdan la crisis financiera 2008-2009. ¿Cuál era el discurso hasta ese momento? El discurso era un discurso totalmente pro finanzas, de regular mercados financieros, los bancos, los mercados de capitales, disminuir el tamaño del Estado y todo lo demás. O sea, se impuso una idea durante la década del 80 y durante la década del 90 de que había que desregular. Y esa idea fue la idea preponderante. Y la política económica terminó adaptándose a esa idea y el resultado fue la crisis financiera. Acemoglu y Robinson comentan que en realidad podríamos estar entrando en una etapa parecida donde en lugar de tener empresas que hacen lobby por las finanzas, tenemos empresas que hacen lobby por la tecnología. ¿Se entiende? Es como que cambió el motivo. Antes era todo a favor de las finanzas y ahora todo parece ser a favor de la tecnología. Estoy básicamente como replicando el argumento de Acemoglu y de Johnson de por qué con este tipo de cosas hay que tener cuidados. De hecho, Acemoglu y Robinson plantean en un capítulo de este libro y dicen, cuidado porque en realidad las tecnologías digitales que intuitivamente parecía que iban a garantizar que los derechos y la democracia fueran más sólidos y todo lo demás, pueden terminar generando como el resultado contrario. En otras palabras, es como que la tecnología es neutra. Ese es el concepto clave. La tecnología es neutra. La tecnología, dependiendo del sesgo que tome, puede ser un sesgo pro empleo, etcétera, o puede ser un sesgo totalmente para otro lado. Después está toda la cuestión, digamos, de la responsabilidad de las empresas, que esto es algo de lo cual seguramente ustedes charlaron, esto lo podemos pasar un poquito más rápido, pero quería que viéramos esto. Si suponemos que la inteligencia artificial tiene definitivamente un sesgo hacia la automatización de procesos. Si hay un sesgo hacia la automatización de procesos, como argumentan Acemoglu y coautores, ¿qué se puede hacer al respecto? Entonces, ellos hablan de dos cuestiones. Una primera cuestión es lo que tiene que ver con compensar de alguna forma. Entonces, ellos muestran algunos datos, y es por ejemplo lo que tiene que ver con la organización laboral. Este es un tema complicado porque nosotros en América Latina tenemos algunas cuestiones con los gremios y los sindicatos. De hecho, en muchos países, hoy en Argentina, el debate es cómo hacer una reforma laboral, cuál debería ser el peso de los gremios y todo lo demás. Pero cuando ustedes toman, por ejemplo, números de la OCDE y ven para un grupo amplio de países qué porcentaje de los trabajadores han estado representados por gremios y por sindicatos, eso durante las últimas décadas no ha parado de disminuir. No ha parado de disminuir. Y eso admite dos lecturas. Una primera lectura es un mercado laboral más dinámico, donde, como comentamos hace un momento en la primera parte de la clase, es más fácil contratar trabajadores, pero también despedir trabajadores, y en términos macroeconómicos, eso debería generarte una menor tasa de desempleo. Pero la contraparte en esta balanza es que definitivamente los trabajadores están más expuestos. O en otras palabras, están como menos protegidos con respecto a las disrupciones tecnológicas. Esto por una parte. Y en segundo lugar, como poderes compensatorios, otra vez,
sobre este sesgo de la inteligencia artificial hacia la automatización de procesos está en lo que tiene que ver con la sociedad civil. Y el argumento clave acá, o el ejemplo clave, por ejemplo, es todo lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con el cambio climático. Todo lo que empezó con esa cuestión, la transición energética y todo lo demás, empezó como con una cuestión de concientización de los consumidores, luego de las empresas, etcétera. Y Asimov y coautores dicen, acá debería pasar básicamente lo mismo. En la columna derecha hay como un conjunto de recomendaciones, ya no es, bueno, cómo hacemos para tener poderes compensatorios como organización laboral o acciones de la sociedad civil, sino que ya hablan como de políticas muy concretas con respecto a esto. Entonces, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con incentivos de mercado. Ahí estamos viendo, o ven incluso, aún los economistas más pro mercado, que hay ciertas transiciones que si se dejan libradas totalmente al mercado, están avanzando un paso muy lento. Toda la cuestión de transición energética, cambio climático y todo lo demás es un gran tema porque algunos dicen, a ver, cuidado, porque si dejamos que la transición energética se mueva a una velocidad que esté determinada solamente por las fuerzas del mercado, por demanda y oferta, no vamos a llegar a tiempo. O mejor dicho, cuando lleguemos va a ser demasiado tarde en términos del impacto del calentamiento global. Algunos argumentan que con la tecnología podría pasar algo también. Pero acá las recomendaciones son reducir concentración de los mercados, reforma tributaria. Si nos estamos moviendo hacia una economía más automatizada y con menos peso de los trabajadores, habría que cambiar, argumentan algunos, la composición de la estructura tributaria con menos impuestos al trabajo y más impuestos al capital. Es una recomendación, ¿no? Después, algunos hablan de impuestos a la publicidad digital, impuestos a la riqueza. Se habla, obviamente, de lo que tiene que ver con la renta básica universal o el ingreso básico universal. Seguramente ustedes han oído hablar de eso. Pero es como un conjunto de recomendaciones que otros, perdónenme que me adelanto, que otros argumentan que en realidad es básicamente tiempo perdido y que el foco debería estar puesto en este gráfico. Para mí este es el quid de la cuestión. ¿Esto qué es? Esto es, en Estados Unidos, el gasto en I+D como porcentaje del Producto Interno Bruto. ¿De acuerdo? Lo estamos midiendo acá. Entonces, aquí tenemos el total. El total es la curva que está por acá arriba. Entonces, ¿qué vemos? Y vemos básicamente que en los últimos 65 o 70 años, en promedio, el gasto en I+D en Estados Unidos ha estado en torno al 2,5% del Producto Interno Bruto. Pero ese no es el punto relevante. Para mí el punto relevante es cómo se ha financiado el gasto en I+D. Entonces, de ese total, esta línea marca cuánto del gasto en I+D se ha financiado por gasto privado, o sea, este es el gasto en I+D financiado por empresas, y este es el gasto en I+D financiado por el sector público. Entonces, ¿qué vemos? Que si yo me vuelvo 50 o 60 años en el tiempo, encontramos que más o menos dos terceras partes del gasto en I+D eran financiadas por el sector público y la tercera parte restante era financiada por el sector privado. Aquí tenemos tercer sector y todo lo demás, pero esto pesa relativamente poco, mientras que hoy el ratio es exactamente al revés. Dos terceras partes del gasto en I+D se financian con gasto privado, empresas privadas, y la tercera parte restante se financia con gasto público. El hecho de que la curva de gasto en I+D tenga pendiente decreciente no necesariamente implica que el sector público americano esté gastando menos en términos absolutos. No. Lo que implica es que el gasto en I+D financiado por gasto privado está aumentando mucho más rápido que el gasto en I+D financiado por el sector público. Entonces, algunos dicen, chicos, esto es imposible de regular. O sea, hablamos de ingreso básico universal. Pero el ingreso básico universal, en primer lugar, implica un pesimismo total, porque si ya nos estamos preguntando cómo funcionaría el esquema de ingreso básico universal, cómo lo adoptamos, cómo lo financiamos, es como que ya estamos diciendo desde el sector público la batalla está perdida.
O sea, esto va a generar destrucción neta de empleo si no hay mucho para hacer, con lo cual veamos qué hacemos. ¿Se pueden regular los monopolios? Sí, se pueden regular los monopolios. Podés dividir un monopolio, pero hay mucha diferencia entre un mercado que esté controlado en el 100% por una empresa y que tengas dos empresas 50%. El tema del cambio en la tributación, donde nosotros comentamos que en principio se recomienda más impuestos al capital y menos impuestos al trabajo, a mí en principio me parece un concepto más neutro, pero como economista me preocupa lo siguiente. Si nosotros vamos a financiar o vamos a gravar más, cada vez más el capital, ¿qué debería pasar intuitivamente con el gasto de inversión de las empresas? Debería disminuir. Y si vos tenés menos inversión, vas a tener menos acumulación de capital. Y si tenés menos acumulación de capital, vas a tener menos crecimiento económico. Con lo cual, a lo mejor eso es una solución de corto plazo, en términos distributivos, pero ¿qué estamos haciendo con el potencial de crecimiento de la economía a largo plazo? ¿Ok? Entonces digo, ¿la solución está por ese lado? ¿O la solución está porque el Estado tome un rol más activo, no tanto desde el punto de vista de la regulación, sino involucrándose en la generación de inteligencia artificial? Que no digo que no lo esté haciendo, pero lo está haciendo claramente a un ritmo que es muy insuficiente con respecto a lo que está haciendo el sector privado. Y algo parecido tiene que estar pasando en nuestras economías. Entonces, en principio da la impresión de que lo más recomendable para los estados es que dejen de mirar este tipo de cosas desde una actitud más bien externa, diciendo, a ver, ¿qué están haciendo las empresas y cómo lo regulo? Sino que el sector público se involucre directamente en la creación de estas nuevas tecnologías. ¿Por qué? Y porque en principio realmente sabemos que el sector privado y el sector público tienen intereses totalmente distintos. O sea, esto es muy lógico. Si el sector privado está financiando el gasto en I+D, ¿lo hace con qué finalidad? Rentabilidad. ¿Está mal? No. Para eso se crean las empresas, para ganar dinero. O sea, esto es algo que a nosotros del sector público a veces nos cuesta entender, pero las empresas se crean para ganar dinero. Nadie desde el sector privado crea una empresa para perder dinero. O por lo menos para salir hecho, porque para eso pondrías el dinero en una alternativa mucho más conservadora y que te genere menos dolores de cabeza que montar una empresa, ¿no? Entonces, esto es como lo que termina dándole la vuelta a la historia, digamos. Yo creo que viene muy bien, hay un poquito más de información, pero viene muy bien como terminar con esto. Esto está tomado también de un libro de Acemoglu y Robinson, año 2019, probablemente lo hayan oído nombrar, el libro se llama El Corredor Estrecho. Si no lo han leído, vale la pena que lo lean, porque es un libro que básicamente responde a la pregunta de ¿qué tan grande debería ser el Estado? ¿O cuánto debería regular el Estado? ¿Cuánto debería involucrarse el Estado en este tipo de cuestiones? Y ellos en realidad es muy divertido porque terminan resumiendo un libro de básicamente 800 páginas con este gráfico. Entonces, ellos hablan del Estado como de un leviatán. Entonces, se preguntan, digamos, cómo hay que manejar ese leviatán. Y para eso lo que hacen es analizar dos variables. Una primera variable es el poder que tiene la sociedad en cuanto a la información, la toma de decisiones y todo lo demás, y otra cosa es el control que tiene el Estado sobre la sociedad, sobre la economía, sobre los mercados, etcétera. Entonces ellos dicen, a ver, vos podés tener, imagínense si yo dijera, a ver, un país africano, un país muy pobre del África, un país subsahariano, ¿por dónde está? Y esos países están por acá, donde tenés un Estado casi ausente, que no puede recaudar impuestos, que por lo tanto no tiene capacidades, no tiene nada, y todas las decisiones son básicamente descentralizadas, pero anárquicas, ¿no? Por otra parte, ellos hablan de un leviatán como despótico, que son países más, argumentan ellos, al estilo de China, un Rusia, un Irán, estos países, donde estás en un punto en el cual casi todo el poder lo tiene el Estado y tenés mucho menos poder desde el punto de vista de la sociedad. Pero al mismo tiempo ellos hablan de un leviatán encadenado, que es el que está dentro de este pasillo, que es precisamente lo que ellos llaman el pasillo estrecho. Son gobiernos o países que básicamente equilibran el poder que tiene el Estado y el poder que tienen las sociedades. Entonces, ellos argumentan que los países que son capaces de encontrar
este equilibrio entre darle un poder razonable a la sociedad, pero al mismo tiempo que el Estado tenga un poder para controlar, los países que se mueven dentro de ese pasillo son los países que a fin de cuentas están en mejores condiciones para resolver este tipo de dilemas. O sea, como para sintetizar, todo lo que tiene que ver con grandes macrotendencias, como las cuestiones tecnológicas, inteligencia artificial, la cuestión y otras cuestiones que uno está siguiendo, pero que no son objeto de esto, como la cuestión demográfica y todo lo demás, está dentro de lo que la literatura denomina los problemas malditos de las políticas públicas, porque son problemas de muy difícil solución. Y este es uno de esos. Estamos en presencia de una cuestión como la inteligencia artificial, para la cual podemos vislumbrar cuáles son los escenarios más probables. Tenemos que manejarnos tratando de determinar probabilidades de ocurrencias para esos escenarios, pero todo todavía se sigue moviendo en un ambiente de incertidumbre. Esto quiere decir desde el ámbito de la política pública que entonces el diseño, la implementación de las políticas no tiene sentido, no, al contrario. Creo que estamos en un momento en el cual necesitamos contar con más información que nunca. ¿Ok? Entonces, me gustaría que hiciéramos ahora un segundo trabajo. Bueno, puedo terminar con esto, si les parece. Hay un poquito más de información, la presentación está disponible para ustedes. Después, el sábado que viene a la noche, cuando estén aburridos en sus casas y no tengan problema, pueden sacar otra vez la presentación. Es un buen momento, se toman una copa de vino y repasan la presentación de inteligencia de economía. Pero quería terminar con este gráfico que básicamente nos vuelve a situar en términos de la preparación de los países, dónde estamos parados con respecto a esto. Este es un índice que, como el que habíamos mostrado la semana pasada de inteligencia artificial, básicamente muestra la preparación de nuestra economía de América Latina en términos de tres dimensiones. Una dimensión que tiene que ver con gobierno, otra dimensión que tiene que ver con tecnología y otra dimensión que tiene que ver con datos. ¿Cuáles son las tres preguntas que nos hacemos? En lo que tiene que ver con el gobierno, la pregunta es la que tienen acá arriba. ¿El gobierno tiene una visión estratégica sobre cómo desarrollar y gobernar la IA respaldada por una regulación adecuada y atención a los riesgos éticos? Esto es equivalente a decir si el gobierno tiene claro cómo hacer para potenciar las oportunidades y minimizar los riesgos. Segunda pregunta, tiene que ver con el sector tecnológico. ¿El sector tecnológico suministra adecuadamente herramientas de IA con alta capacidad de innovación, un entorno empresarial que apoya a emprendedores, buen flujo de inversión en I+D, buenos niveles de capital humano? Esto tiene que ver más con el lado del sector privado. Y finalmente, una tercera dimensión es lo que tiene que ver con datos. Hay una gran cantidad de datos representativos y de buena calidad disponibles para proveer a las herramientas de IA y existe la infraestructura necesaria para que dichas herramientas estén al alcance de la ciudadanía. Esto es importante porque, como seguramente ustedes lo habrán visto en alguno de los módulos, la materia prima para la inteligencia artificial son los datos. En el cuadro que está debajo de estas tres preguntas tenemos los países que el año pasado parecían mejor rankeados. Para cada una de las variables damos un peso, un valor de 0 a 100. Acá está para el de Francia, perdón, debería haber sido una coma. Cuando el valor está cerca de 100 está muy bien, cuando el valor está por debajo de 100 está bastante mal. Y acá tenemos el panorama para América Latina y algo de Caribe, ¿de acuerdo? Donde básicamente los resultados estos constituyen el promedio de los tres indicadores, ¿no? Como para ver una foto y ver dónde estamos bien, pero al margen de eso, más allá de que Brasil es el que está mejor ubicado, Chile, etcétera, seguimos estando como por debajo de estas 10 economías con casos realmente muy preocupantes como el de Haití, ¿no? Donde acá podemos decir qué posibilidades hay para un país como Haití con estas condiciones que tengas convergencia en términos de ingreso per cápita en lugar de divergencia. Entonces, ahora sí, vamos a hacer una pequeña actividad. Y como no nos queda mucho tiempo, de hecho, me gustaría que hiciéramos una actividad de unos 10 minutos, 12 minutos, no más de eso, quiero que nos concentremos en esta pregunta. Vamos a trabajar por países. Ustedes
Ya comentaron en la clase pasada, trabajaron, hicieron unos trabajos muy interesantes por lo que estoy viendo, hablaron de si para determinados países son mayores las oportunidades que los riesgos, o dónde veían oportunidades y dónde verían riesgos. Quiero cambiarles la pregunta ahora, porque eso era puramente descriptivo. Quiero que piensen en términos de regulación, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la regulación óptima para las características de los países en los cuales ustedes están? ¿Qué es mejor? ¿Deberíamos tener un nivel de regulación muy activo por parte de los gobiernos, pensando en la forma como se regulan monopolios, cómo se regulan las empresas tecnológicas? O, por ejemplo, cuando estamos hablando de regulación, no estamos hablando solamente de regulación en lo que tiene que ver con con las grandes compañías tecnológicas. Eso lo puede hacer, no sé, la Unión Europea. O sea, la Unión Europea le puede poner una demanda, no sé, a Microsoft y ganarle la demanda. Evidentemente, nosotros en América Latina no estamos en esas condiciones. Pero hay un punto importante que nosotros lo hemos comentado en clase, y es que los monopolios no tienen que ver solamente con las empresas tecnológicas. Hay mucha evidencia empírica que muestra que nuestros mercados en América Latina se están convirtiendo en mercados cada vez más concentrados. En mercados no necesariamente monopólicos, pero en mercados donde las empresas que más rápido están implementando esto son empresas que ganan muchísima productividad y por lo tanto que pueden competir mucho mejor en términos de precios, con lo cual a fin de cuentas terminan siendo como un monopolio implícito. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta sería, para plantearla en términos un poquito más generales, para los países con los cuales trabajaron la semana pasada, ¿qué posibilidades concretas tienen los gobiernos de intervenir en esto, tratando de direccionar los avances en materia de inteligencia artificial? ¿Se entiende? Quizás lo puedan pensar en alguna cuestión concreta, pensando en cuáles son, algo que ustedes comentaron en la clase pasada, cuáles son los sectores más relevantes, pero digo otra vez, está ocurriendo todo esto. Se está transformando la economía, el mercado laboral, cambios en la estructura productiva, etcétera. ¿Cuál debería ser el rol del Estado? El Estado costarricense, ¿qué rol debería tomar con respecto a esto? El Estado argentino, el Estado colombiano, el Estado peruano, ¿se entiende? Voy más allá de si debería ser una cuestión solamente de sancionar una ley de inteligencia artificial. Desde lo cual yo como economista, perdónenme, tengo bastantes dudas porque me da la impresión de que termina siendo una cuestión en la cual siempre vamos a correr de atrás. En el momento en el cual sale la ley de inteligencia artificial, la innovación de inteligencia artificial nos han sacado años luz. Entonces es como algo que no vamos a alcanzar nunca. Entonces, la pregunta es, ¿cómo regular o si quieren en términos más generales, qué rol deberían tomar los estados en América Latina ante esto? ¿Qué deberían hacer concretamente para potenciar beneficios y para minimizar riesgos? ¿Se entiende? No nos queda mucho tiempo, de hecho yo diría que nos quedan 10 minutos, pero bueno, dejo de compartir y Jime, si estás por ahí, Sí, aquí estoy. trabajamos los grupos. Sí, 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 los mando en este instante. Dame. Es que terminé hablando más de lo que pensaba que iba a hablar y son casi las -20. No te Suele ocurrir. preocupes. Vamos 10 a minutos y armar después ya grupos. volvemos. Ok, listos. Ya pueden ir a sus grupos. Bueno, esperamos un ratito que terminen de venir. Muy bien, creo que ahí ya estamos, creo que estamos todos, ¿no? Bueno, nos quedan 10 minutos de clases, así que un par de grupos que quieran compartir qué alcanzaron a conversar o a debatir. Judith,
y después Carla. Va, ¿están en el mismo grupo o son grupos distintos? Grupos ¿Distintos? distintos. Bueno, dale Judith y después Carla. Y si nos da tiempo, Stephanie. Gracias, Lucas. Quisiera compartir mi pantalla, pero creo que no está permitido. Voy a enviar la solicitud. Pero lo podemos permitir. Ahí sí, Jime. Sí, sí, estoy Ah, ya, perfecto, ya Ya. pude. Buenísimo. Espero que se pueda ver bien. Bueno, hemos hecho un punteo bastante rápido con los equipos que estábamos. Estábamos de Costa Rica, República Dominicana, Panamá, México, Paraguay, Venezuela y Bolivia. Ujú, ¿Cuáles podrían ser algunas aproximaciones para la regulación de la IA? Un tema muy importante que se manejaba es que esta normativa debería ser dinámica con lineamientos adaptables porque la tecnología tiene cambios exponenciales, entonces una normativa que sea rígida o muy inflexible no podría ir a la par de los cambios y los desarrollos que podría tener la misma. Por otro ujú, lado, un tema que ha sido bien recurrente en las intervenciones es la regulación para el uso de datos personales, el uso de datos y la ética. Uno de los países, México, comentaba que dentro de las proyecciones normativas se establece un consejo de ética que tal vez también podría ser evaluado por otros países como una de las aproximaciones normativas. Por otro lado, también el potenciamiento y los incentivos para el desarrollo de sectores estratégicos con IA. Puede ser dependiendo del tipo de economía en la que estemos, puede ser el sector productivo, la economía naranja u otros sectores como la salud, que sean prioritarios para la economía de cada país y que estos tengan un impulso también desde el Estado. Por otro lado, otra de las opciones dentro de la regulación que se podría promover es la autorregulación de los sectores empresariales con códigos de conducta propio. Es decir, que bajo ciertos lineamientos cada sector pueda también proponer normativa y ver cuáles van a ser sus propuestas en la relación con el Estado. Y también se podría añadir los subsidios de formación en inteligencia artificial para mitigar estos empleos en riesgo, dependiendo de cuáles van a ser los sectores que van a ser más propuestos en la dinámica de inteligencia artificial. ujú. Muy interesante, Judith. Tengo una pregunta para vos o para el grupo, digamos. El uno, 2, 3, el punto 3. Es una cuestión muy interesante, ¿no? La que están comentando acerca de los incentivos para desarrollo de sectores estratégicos. ¿Cómo se determinan esos sectores estratégicos? Vos sos de Bolivia, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, y Bolivia es una economía muy dependiente, digamos, de lo que tiene que ver con hidrocarburos, ¿no? De gas natural y todo lo demás, commodities. ¿Cómo? A ver, obviamente da para charlarlo, con lo cual lo dejo más como pregunta, obviamente también por la hora, me parece muy interesante, pero digo, está muy bien ese punto porque hoy se está volviendo a poner de moda a nivel, a nivel internacional un concepto que nosotros en América Latina hemos desprestigiado bastante y es el de política industrial, ¿no? A nivel internacional, en realidad nosotros hablamos de política industrial en América Latina como si fuera un tipo de política de incentivos dirigida exclusivamente al sector industrial barra manufacturero. Así hemos entendido en general política industrial. Pero muchos países hablan de política de desarrollo productivo que tiene que ver precisamente con identificar este tipo de sectores, ¿no? ¿Tuvieron oportunidad de profundizar un poquito en ese tercer punto o por una cuestión de tiempo quedaron ahí? Sí, cada país tiene las prioridades estratégicas a futuro y cuál quiere que sea Ujú, el desarrollo, ¿no? También en función de las necesidades que se tiene. Si bien Bolivia tiene una alta dependencia de producción de materia prima, creo que con ujú, modelos de inteligencia artificial se podría migrar a explorar otros sectores, justamente como la economía ujú, naranja, ¿no? ujú, Para que se pueda hacer tratamiento de datos, otro tipo de iniciativas. ujú, Por ejemplo, en Cochabamba se están iniciando varias iniciativas en el sector de tecnología. Hay varias ujú, empresas de desarrolladores, entonces potenciar un hub tecnológico, ya partiendo de una buena infraestructura tecnológica, una regulación de datos y un tratamiento de datos que sea ético, creo que podría motivar a que se puedan descubrir nuevos sectores estratégicos para cada país. ujú, ujú. Perfecto, Judith. Muchísimas gracias. Si quieren, después esto lo pueden compartir en el grupo, ¿de acuerdo? Perfecto. Carla, Muchas gracias. Nosotros no tenemos documento, lo vamos a mandar más adelante. después lo mandan al grupo. Sí, Judith, ¿Sí? ahí si quieres puedes dejar de compartir pantalla. Ahí está. Ok. Bueno, tomando en cuenta que venimos de diversos países en donde
muchos de ellos no tienen el acceso que se necesita a Internet. Por ejemplo, en Ecuador solo existe un 40% de penetración de Internet. Entonces hablamos que la infraestructura y el acceso a esto, antes de hablar de inteligencia artificial, debería ser una política pública que se lo puede tratar. Hemos puesto sobre la palestra en el Parlamento Panamericano como un bloque, como Latinoamérica. Entonces, tener un marco legal de políticas públicas que sirvan para esto, para primeramente lograr este desarrollo de infraestructura y de acceso al Internet, para posteriormente nosotros poder acceder a la inteligencia artificial, porque como tú bien lo has mencionado, si no tenemos esto, la brecha no solo digital, sino económica, se empieza a agrandar y eso es lo que queremos evitar. Entonces, en países en vías de desarrollo como lo que nosotros manejamos, hemos planteado en primer lugar eso, la infraestructura y el acceso a la tecnología. Por otro lado, la alfabetización digital, que debe ser parte ya de la formación tanto de los niños como de personas adultas en cada uno de nuestros países, y el trabajo de la mano entre el sector público, sector privado, para poder implementar la inteligencia artificial, sobre todo en los sectores productivos, para ser más eficientes. En el caso de Ecuador, que nosotros estamos dolarizados, tenemos, así como el dólar es una excelente moneda, también nos vuelve menos competitivos frente a otros países que pueden devaluar la moneda. Entonces ahí a nosotros, en el caso específico de Ecuador, nos serviría muchísimo la aplicación de inteligencia artificial para poder ser más eficientes, pero como digo, tenemos aún esta realidad, más allá de hablar de normativas y qué va a hacer el Estado, de que no contamos con la infraestructura y lo básico para poder hablar de que sí, en nuestros sistemas existan inteligencia artificial. No solo más allá de lo que nosotros tenemos en nuestros celulares o ChatGPT, sino ya hablando como una herramienta que realmente pueda sacar a flote la economía y otro tipo de oportunidades que se puede dar a la población. Entonces quedamos en eso. También estuve con una persona de Panamá que hablaba que el Estado tiene que regular esto para que no sea aprovechado simplemente por la empresa privada que puede tener el dinero para comprar este tipo de tecnología, y por eso nosotros pensamos que sí, que se debe dar un marco legal general en donde se trabaje específicamente con los distintos países para llegar primero a un punto donde todos estemos igual en la parte de infraestructura, acceso al Internet, y ahí sí dar el siguiente paso, que es el poder introducir la inteligencia artificial para poder quitar esas brechas económicas y sociales. Perfecto, Carla, súper interesante. Me gustaría también en algún momento profundizar en lo que comentaste sobre la situación particular de Ecuador, también una economía exportadora de commodities, hablaste del dólar, y esto también lo comento como nota al pie de página. Es verdad que para una economía como Ecuador el hecho de tener el dólar te limita en términos de ganancia competitiva porque no puedes devaluar y todo lo demás, pero al mismo tiempo eso le da estabilidad a la economía ecuatoriana y para este tipo de cuestiones, esto siempre lo hablo yo a nivel profesional, la estabilidad es muy importante. O sea, es mucho más fácil pensar qué tipo de políticas se deben implementar para aprovechar esto como oportunidades en una economía estable que en una economía donde tenés un desequilibrio permanente en un montón de variables y la prioridad está puesta más en el corto plazo que en otra cosa, ¿no? Por lo cual me parece Totalmente como de súper acuerdo, interesante eso. pero Sí, eso nos presiona a ser más eficientes. exactamente, Ajá. exactamente, esa es la contrapartida. Bueno, buenísimo. Gracias, Carla. Cristian, te veo a vos solamente con la mano levantada y nos Bueno, queda un minuto. sí, También de Ecuador, Cristian. muy, bueno, muy rápido. Sí, estuvimos con Paraguay, México y Bolivia. Ujú, Muy rápidamente, creemos que la inteligencia sí es un espacio de oportunidad para generar una convergencia entre países desarrollados y menos desarrollados a través de la transferencia del conocimiento, pero también puede ser un espacio de convergencia para los distintos actores del país, para llegar ujú, a generar un objetivo o un marco normativo o una base sobre la inteligencia artificial en general. ujú, Eh, ujú, no creemos que se deba regular a nivel punitivo, sino que más bien debería desarrollarse una política nacional de inteligencia artificial que guíe el desarrollo de los sectores donde pueden mejorarse las distintas capacidades del Estado, eh, generando políticas públicas a largo plazo, incentivando a las áreas productivas más deficientes. Entonces se podría también crear una institución que se dedique a esto. ujú. Concordamos en que uno de los problemas para llegar a avanzar en este proceso serán los costos y los acuerdos que se puedan llegar entre las partes sobre cómo avanzar la política pública y qué componentes deberían tener hacia 5 años hacia adelante. Bueno, creemos que
Cualquier política pública debe tener tema de protección de datos, promover los sectores con mayores deficiencias de la productividad, incorporar transferencias de datos y tecnología, trabajar en políticas de Estado que permitan superar las barreras de los gobiernos y avanzar a las políticas de Estado y no políticas de gobierno. Eh, Ujú. Rápidamente intenté en ese Perfecto, minuto Cristian. convencerlos. Perfecto. Muchísimas gracias. Jime, creo que Gracias. estamos en tiempo cumplido, ¿no? Sí. ¿Quieres Bueno, decir algo a ver, más como... para cerrar? Sí, no, a ver, nada, 30 segundos más, como ya estamos en la hora. A ver, varios temas, recapitulando un poquito y yendo a lo que nos habíamos planteado al principio del módulo y de la primera clase el jueves pasado. El objetivo que teníamos para este módulo era sacar un poquito el eje del impacto de la IA en términos políticos, un poquito lo que habían estado viendo en los módulos anteriores, que súper relevantes, y aquel objetivo era tratar de mirarlo más desde el punto de vista del impacto económico. Entonces, focalizamos en el potencial en términos de productividad, crecimiento, hablamos de los riesgos. A mí me parece que desde el punto de vista de la política pública y pensando particularmente en nuestra región, esto para América Latina es una oportunidad fantástica. Nosotros tenemos y hemos tenido históricamente problemas estructurales de bajo crecimiento, economías de baja productividad, economías con un alto nivel de informalidad. Y si bien es verdad que no hay nada garantizado, no hay nada predeterminado con respecto a esto, y también es verdad que podemos perfectamente perder el tren si no nos empezamos a mover rápido, yo sí creo que esto puede ser una oportunidad para que nuestras economías se muevan definitivamente hacia donde tienen que moverse. Evidentemente, en economías emergentes como las nuestras, el foco quizás al principio no esté puesto tanto en el diseño y en la creación de inteligencia artificial, porque eso por ahora está más reservado a economías desarrolladas, porque los desarrollos en serio tienen que ver con inversiones fuertes, pero sí me parece que la clave está movernos rápido en adaptación, y en ese sentido lo que comentaba Carla hace un ratito, decir, bueno, a ver, ¿qué necesitamos garantizar al principio? Conectividad, acceso a Internet y todo lo demás, movernos rápido en ese sentido, o sea, tratar que la inteligencia artificial se convierta lo más rápidamente posible en una tecnología de propósito general. Esto es una tecnología transversal en términos de sectores, que esto no sea solamente una cuestión de la banca, las finanzas, los seguros, sino que también sea del agro, de la industria, de la minería, de los hidrocarburos, y al mismo tiempo que empiece a ser una tecnología de adopción masiva independientemente de la escala de las empresas. Que esto deje de estar solamente al alcance de una empresa de 10.000 empleados y que empiece a estar al alcance de pequeñas y medianas empresas o microempresas, que de estas hay muchas. Yo, en lo que tiene que ver con el rol del Estado, entre estas dos visiones, una más pro regulación y la otra más pro intervenir en el sentido de garantizar acceso y todo lo demás, no desdeño lo que tiene que ver con regulación en el ámbito ético, moral, de protección de datos y todo lo demás, pero desde el punto de vista de qué hacer para aprovechar esto como oportunidad, creo que la política pública tiene que estar orientada en un sentido mucho más proactivo, mucho más cómo hago para que la mayor parte de mis sectores económicos y la mayor parte de mis trabajadores estén expuestos a la inteligencia artificial, no tenerle miedo a esto, porque si no, con el riesgo de proteger el empleo, nos vamos a privar al final de los aumentos de productividad. Con lo cual, bueno, a ver, es un tema que da para mucho. Tienen mis datos de contacto, estoy en el grupo de WhatsApp, me puedo quedar un par de días más, después, bueno, no, salvo que nos quedemos ahí. Pero si alguien tiene dudas, preguntas, quiere que hablemos de algún caso particular de lo que están trabajando en sus países, quieren datos, bibliografía, en fin, me pueden escribir con absoluta confianza y con gusto los voy a ayudar en lo que pueda. Así que de mi parte, simplemente agradecerles, felicitarlos por el curso y Jimé, todo tuyo el cierre. Muchas gracias, Lucas. Ha sido un gusto y en verdad un honor tenerte en estas dos sesiones. Solo por contexto, cuando empezamos a armar este curso, originalmente no habíamos incluido el tema económico y Lucas y yo nos conocimos Siempre hace supe ya que era un plan medio B, año. siempre supe que yo era el plan B, digamos. Lo tuve claro desde el primer momento. Nunca fui la primera opción. Todo lo contrario.
el día que te conocí me di cuenta que en verdad todos los temas que tú conocías eran temas que eran fundamentales para gente que está en política y movimos todo el programa por ti, querido Lucas. Pero de verdad siento que ha sido un gran acierto. Mil gracias a todos por haber participado tan activamente y sigan leyéndose, informándose, porque en verdad el tema económico es fundamental en la política. Ujú. La gente en América Latina y las encuestas que tú mencionabas muchas veces privilegian la seguridad y la economía en primer lugar antes que la democracia. Y creo que es fundamental que tengamos estas nociones, ¿no? Desde la política de por qué entender la economía es importante. En América Latina y a veces este mito es que no entiendo los números, es que no me llevo bien con, con los números y la economía va mucho más allá, ¿no? O sea, es como el Ujú. concepto completo, las tendencias y qué significan en el día a día para las personas. Mil gracias, Lucas, por No, estas dos gracias a ustedes sesiones, por la han sido invitación. fundamentales y estamos en contacto y espero de verdad como que te sigan en tu LinkedIn, en tus redes sociales, porque siempre estás compartiendo información y Ujú, eventos valiosos para seguir, ujú. digamos, conectados con estos temas económicos más allá de la inteligencia artificial, que Exacto. creo que es el factor al final más grande, ¿no? Como cómo entendemos desde la política esto y específicamente en este curso la inteligencia artificial. Mil gracias a todos y nos vemos el jueves para la sesión de cierre y clausura y para mi sesión, de hecho. Así que vamos a tener una sesión conmigo, nos vemos puntualmente y al final de la sesión vamos a tener una pequeña actividad de graduación, diría yo, así que no se pierdan la última sesión. Mil gracias, Gracias, chao, Lucas. chao. Gracias, Jimena. Gracias. Bueno, Hasta hasta el luego. Buenas jueves. Gracias, noches. Lucas. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao, chao.